Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La energía aquí está por las nubes porque hoy tenemos un tema que honestamente, sé que ha mantenido a muchos despiertos por la noche, comiéndose las uñas y refrescando sus redes sociales cada 5 minutos. Así es, vamos a hablar de Kerem y Hande. Doble tambor, por favor. Sí, Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que encendió una chispa que se convirtió en un incendio forestal en nuestros corazones. Esa conexión innegable, esa química que traspasó la pantalla y se instaló en nuestras vidas como una serie de televisión que no podíamos dejar de ver. Hoy vamos a bucear profundamente en este océano de emociones, especulaciones, rumores y, con suerte, un poco de verdad. Como siempre les digo, vamos a abordar este tema con el máximo respeto y sensibilidad. La vida personal de las celebridades es, al final del día, su vida personal. No vamos a cruzar líneas, ni a inventar historias, ni a pretender saber más de lo que realmente sabemos. Pero sí vamos a analizar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, y a tratar de entender por qué esta pareja ha capturado la imaginación de tanta gente alrededor del mundo. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, y prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis y quizás, solo quizás, algunas revelaciones sorprendentes. Antes de que nos sumerjamos de lleno, permítanme recordarles a los nuevos miembros de nuestra familia virtual que se suscriban y activen la campanita. Tenemos contenido nuevo cada semana y no querrán perderse nada. Y a todos los que ya forman parte de esta maravillosa comunidad, un abrazo gigante y mi más sincero agradecimiento. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal. Ahora sí, encendamos los motores y despegamos. La historia de Kerem y Hande es, en esencia, la versión moderna de un cuento de hadas. Dos jóvenes artistas, ambos increíblemente talentosos y atractivos, unidos por una serie de eventos fortuitos y, por supuesto, por la magia de un casting impecable. Ambos llegaron al mundo del espectáculo con sus propios méritos, labrando sus caminos individualmente antes de que sus destinos se entrelazaran de una manera que nadie, ni siquiera ellos mismos, podría haber previsto. Hande ya era una estrella en ascenso, conocida por su belleza deslumbrante y su habilidad para dar vida a personajes complejos y entrañables. Kerem, por su parte, había conquistado Hollywood con su encanto natural y su talento innato para la actuación. Ambos tenían un futuro brillante por delante, pero nadie imaginaba que juntos serían capaces de iluminar el universo entero. Y entonces llegó Shenkal Kapm. Desde el primer instante en que Ed se apareció en la pantalla, el mundo se detuvo. La química era palpable, casi tangible. No era simplemente actuación, era una conexión profunda y genuina que resonaba con la audiencia a un nivel visceral. Las miradas intensas, las sonrisas tímidas, los roces accidentales que encendían chispas de emoción, todo se sentía real, auténtico, como si estuviéramos espiando un momento íntimo entre dos personas enamoradas. Los fans, por supuesto, no tardaron en captar esta energía. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y deseos fervientes de que la relación de Ed se trascendiera a la pantalla y se convirtiera en una realidad. Los vídeos con recopilaciones de sus momentos más dulces se volvieron virales, y los hashtags con sus nombres se convirtieron en trending topics globales. La Handemic, como se autodenominó la base de fans, se convirtió en una fuerza imparable, alimentando la esperanza de un romance real. Y contra todo pronóstico, esa esperanza se hizo realidad. Después de meses de especulaciones, evasivas y señales ambiguas, Kerem y Hande finalmente confirmaron lo que todo el mundo ya sabía: estaban enamorados. Fue un momento de euforia colectiva, una explosión de alegría que se sintió en cada rincón del planeta. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad, que el amor verdadero existía y que, por fin, lo habíamos encontrado. Compartieron fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaron mensajes cariñosos llenos de emojis de corazones y sonrisas. Se mostraban enamorados y felices en cada evento público, irradiando una energía contagiosa que hacía que todo el mundo a su alrededor sonriera. Fueron portadas de revistas, protagonistas de entrevistas exclusivas, y se convirtieron en la pareja más querida y admirada del momento. Era como si vivieran en una burbuja de amor, protegidos del mundo exterior y de sus complejidades. Pero, como suele suceder en los cuentos de hadas modernos, la burbuja eventualmente explotó. Después de un tiempo, las sonrisas se volvieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales disminuyeron, y las apariciones públicas se volvieron más espaciadas. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por fuentes anónimas y por la perspicacia de los fans más observadores.
Las teorías sobre una posible ruptura se multiplicaron, y el optimismo inicial comenzó a desvanecerse. Y finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Kerem y Ande habían terminado su relación. La noticia fue recibida con incredulidad, tristeza y una profunda decepción. ¿Cómo era posible que una historia de amor tan perfecta, tan intensa y tan pública, llegara a su fin? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones sobre las causas de la ruptura fueron infinitas. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones laborales, de agendas incompatibles, de celos profesionales, de interferencia de terceros. La verdad es que nadie, excepto ellos dos, conoce los verdaderos motivos de su separación. Y quizás incluso ellos mismos no tengan una respuesta clara y definitiva. Pero a pesar de la ruptura, la fascinación por Kerem y Ande no ha disminuido. La Andemij sigue activa, buscando señales de una posible reconciliación, analizando cada movimiento, cada palabra, cada gesto con la esperanza de encontrar una prueba de que el amor aún existe. Y la verdad sea dicha, hay momentos en los que parece que esa esperanza no es del todo infundada. Recordemos, por ejemplo, ese evento público en el que ambos coincidieron y se les vio conversando amigablemente, riendo y compartiendo miradas cómplices. O esa otra ocasión en la que se dejaron comentarios enigmáticos en redes sociales, que fueron interpretados como mensajes indirectos, como señales de humo enviadas a través del ciberespacio. Incluso se ha rumoreado que están trabajando en proyectos separados, pero con conexiones indirectas que los mantienen en contacto, como si el destino se empeñara en unirlos una y otra vez. Ahora bien, es importante ser realistas. Estas señales podrían ser simplemente coincidencias, gestos de cortesía, o interpretaciones erróneas. No podemos afirmar con certeza que Kerem y Ande vayan a volver a estar juntos. Pero tampoco podemos negar que existe una conexión innegable entre ellos, una energía que sigue vibrando a pesar de la distancia y del tiempo. Tal vez sea una amistad profunda, forjada en los intensos meses de rodaje y en la experiencia compartida de la fama. Tal vez sea un cariño que perdura en el tiempo, un recuerdo de un amor que fue real y significativo. O tal vez, quién sabe, sea una llama que aún no se ha extinguido por completo, esperando el momento oportuno para volver a encenderse. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Kerem y Ande han dejado una marca imborrable en la cultura popular. Su historia de amor, aunque breve, ha sido intensa, apasionante y ha generado un interés global. Han demostrado ser profesionales consumados, talentosos, carismáticos y capaces de manejar la presión de la fama con elegancia y discreción. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando que son capaces de separar lo personal de lo profesional. Kerem ha protagonizado nuevos proyectos que han tenido un gran éxito, y Ande ha continuado consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Han demostrado tener una gran capacidad de reinventarse y de adaptarse a los cambios, lo cual es fundamental en un mundo tan volátil y competitivo como el del espectáculo. Han sabido mantener su relevancia y seguir conectando con su público, a pesar de los altibajos en su vida personal. Pero volviendo al quid de la cuestión, ¿cuál es la verdad oculta detrás de la relación entre Kerem y Ande? ¿Qué secretos se esconden tras las sonrisas públicas y los gestos estudiados? La respuesta, como he dicho antes, solo la conocen ellos dos. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular, analizar y tratar de leer entre líneas. Sin embargo, si me permiten ofrecer mi opinión personal, creo que Kerem y Ande vivieron una historia de amor real y apasionada, que por alguna razón no pudo prosperar. Creo que se quisieron de verdad, que se apoyaron mutuamente y que compartieron momentos inolvidables. Y creo que a pesar de la ruptura, guardan un recuerdo especial de ese tiempo juntos, un capítulo importante en sus vidas que les ha marcado para siempre. Quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar, quizás no. Pero lo que sí es seguro es que la huella que dejaron en nuestros corazones permanecerá intacta. Su historia nos ha enseñado que el amor puede ser fugaz, pero también intenso y significativo. Nos ha recordado que las relaciones pueden terminar, pero los recuerdos perduran. Y nos ha demostrado que la vida, al igual que una serie de televisión, está llena de giros inesperados, sorpresas y momentos que nos dejan sin aliento. En resumen, hemos explorado la conexión entre Kerem y Ande desde todos los ángulos posibles. Hemos analizado su química en pantalla, su relación personal, su posterior ruptura y las posibles señales de una reconciliación.
Hemos compartido nuestra opinión personal sobre lo que creemos que pudo haber sucedido y hemos tratado de entender por qué esta pareja ha capturado la imaginación de tanta gente alrededor del mundo. Pero al final del día, la verdad oculta sigue siendo un misterio, un enigma que solo ellos dos pueden resolver. Y quizás esa sea precisamente la magia de esta historia, el hecho de que sigue generando preguntas, debates y emociones intensas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida de Kerem y Hande. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional y por formar parte de esta increíble comunidad. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre su relación? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Estoy ansiosa por leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.